Muy buenos días, el Señor les bendiga de una manera especial. Esperamos como familia pastoral que se encuentren bien, que se estén protegiendo, que se estén cuidando, sabiendo que nuestra confianza está en el Señor. Pero seguimos los protocolos, seguimos todas aquellas directrices que nos dan en cuanto a seguridad, pero sabiendo que el Señor es el que cuida de nosotros, sin que nosotros nos descuidemos. Quiero bendecirles en esta hora con un texto bíblico que está en Juan 14:27. Y dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces es bueno entender que el Señor nos deja de su paz, esa paz maravillosa que Él nos sabe dar. Y es importante eso, conocer que la paz del Señor está en nuestro corazón y que nos va a ayudar y Él nos va a guiar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, incluida esta. Situaciones que nos pueden estar afectando espiritualmente, que nos pueden estar afectando en nuestra alma, a nivel de nuestra mente, a nivel emocional, a nivel de nuestra voluntad, a nivel de permitir que sea la carne la que tome la delantera en nuestras vidas. Pero es importante entender que el Señor está en cada momento con nosotros. Y quiero continuar con el tema que venimos. eh, Paramos unos días. Quería dejarlo reposar, dejarlo descansar también de estar viendo todos los días este rostro. Pero bueno, ya hoy volvemos a reunirnos y hoy queremos hablar acerca de lo que tiene que ver con nuestras emociones, Y al respecto, tenemos que, discernir o tener en cuenta dos enemigos tremendos que nosotros poseemos en nuestra área emocional. Uno de ellos es el odio y el otro es la autocondenación. El odio y la autocondenación. Decía mi esposa en estos días una frase, y esa frase es que el único veneno que uno se toma creyendo que le va a hacer daño al otro es el odio. Y es así, las personas odian, aborrecen, aún desean muerte para otros, y se ven todo ese veneno, todo eso que daña su alma, esperando que el lastimado sea el otro. Pero la verdad es que quien resulta lastimado somos nosotros mismos. Y quiero que tengamos una palabra de oración en esta hora antes de poder iniciar. Padre, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres grande, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por este día, por tus misericordias, tu amor, tu bondad. Gracias, cada día te damos por la obra de la cruz, por esa preciosa sangre que se derramó para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa sangre que se derramó para podernos reconciliar contigo, para garantizar la perpetuidad del pacto de salvación en la sangre de Jesús de Nazaret. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bueno, que nos ayudes, nos guíes en este día, que guarde nuestra salida y nuestra entrada, como lo dice tu palabra. Hoy te rogamos que tú seas, Señor, quitando, Dios de la gloria, toda inquietud, quitando, Señor amado, todo afán, toda ansiedad, para que nuestro espíritu, Señor, pueda recibir tu palabra y con esa palabra nuestra alma pueda ser influenciada, gobernados por tu Espíritu Santo, guiados a vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos orar también por aquellas personas que están delicadas de salud. Te damos gracias por aquellos que han salido ya en victoria y te damos gracias por aquellos que están caminando tras esa victoria, con la mirada puesta en Jesús de Nazaret, con tu ayuda y tu fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre amado. Amén y amén. Que la palabra del Señor en este día nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Entonces hemos hablado acerca de los enemigos que tiene nuestro espíritu, en nuestra adoración, en nuestro discernimiento espiritual y en nuestra conciencia. Hemos hablado acerca de los enemigos que tiene la mente y entendemos que la mente es el campo de batalla más grande, el campo de batalla espiritual más tremendo que nosotros tenemos. Y vamos a hablar en este día acerca de lo que son las emociones.
las emociones. Y los enemigos principales, como ya les decía, son el odio y la autocondenación. El odio con todas sus ramificaciones. ¿Qué es lo que ayuda al odio? ¿Qué fortalece el odio? El resentimiento. ¿Qué fortalece el odio? La amargura, la envidia, los celos. Todas estas cosas son fortalezas que tiene el odio bajo su gobierno. Todo esto ayuda a que el odio se fortalezca en nuestro corazón, a que el odio gobierne nuestras emociones, a que el odio gobierne nuestros sentimientos, los deseos de revancha, los deseos de venganza. Todo esto son espíritus que de una y otra manera ayudan para que el odio se fortalezca en nosotros y nos destruya de una manera realmente terrible. El que odia a sí mismo se está destruyendo. Y dice la escritura allí en Mateo capítulo 27, versículo 25. Mateo 27, 25, dice que la gente, Pilato llega y le dice a la gente: la verdad, yo no encuentro ningún delito, no encuentro ningún pecado en este hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice: yo soy libre de la sangre de este hombre, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y dice la escritura que la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Lo que ellos están diciendo allí es: asumimos las consecuencias de la muerte de este hombre. Lo que estaban diciendo es que a pesar de ser Jesús de Nazaret inocente y que ellos estaban cometiendo un asesinato impresionante, atroz, contra toda justicia, contra toda cosa buena, ellos estaban asesinando a Jesús de Nazaret, estaban haciendo todo lo posible por llevarlo allí a la cruz del Calvario y asesinarlo. Hay algo que ellos dicen que es impresionante y que eso nos debe ayudar a entender un poco el valor de nuestras palabras cuando a conciencia echamos sobre nosotros cierto tipo de maldiciones. La palabra dice que la injusticia contra los débiles trae maldición. Y en este caso, el Señor Jesucristo, que había renunciado a todos sus atributos como Dios, los había dejado a un lado y estaba allí como débil en medio de todos ellos, un gigante espiritual, pero humanamente estaba débil porque no había alguien a su lado que lo pudiera ayudar, que lo pudiera apoyar. Estos hombres gritan: nos haremos responsables de su muerte. Es decir, que el castigo de su muerte caiga sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Y la cuestión con esto de las maldiciones es que va generación tras generación, y se echaron encima la responsabilidad de la sangre inocente del Señor Jesucristo. Porque a pesar de su inocencia que brillaba, a pesar de su inocencia que realmente toda la gente podía atestiguar, ellos buscaron testigos falsos, los sobornaron, los compraron para que hablaran en contra del Señor Jesucristo. Y cuando dice Pilato: yo no encuentro algo malo en este hombre, soy libre, me lavo las manos, no corro con la responsabilidad, ellos dijeron: el castigo por su muerte lo asumimos nosotros y nuestros hijos. Entonces podemos entender, al echarse el pueblo judío esa maldición sobre ellos y sobre sus hijos, podemos entender tanta situación difícil que ha vivido el pueblo de Israel, tanta situación difícil que ha vivido el pueblo judío. Y es que desde el año 70, cuando entró Tito Vespasiano a Jerusalén y arrasó con ella y destruyó el templo, y solamente quedó ese muro de las lamentaciones que llaman hoy en día, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, ellos pudieron volver allí a su tierra. Después de diferentes persecuciones, después del tiempo de las cruzadas, después del tiempo en que Adolfo Hitler cometió ese asesinato impresionante de más de 6 millones de judíos. Pero hay algo importante: Dios le había dado una promesa a Abraham, y en la promesa que Dios le había dado a Abraham, le prometió que el pueblo de Israel no iba a ser destruido, que él bendeciría a los que bendijeran al pueblo de Israel y maldeciría a los que maldijeran al pueblo de Israel. Es
decir, como nación, Israel ha sido guardado, ha sido preservado. Pero debido a lo que estos hombres, por su odio hacia el Señor Jesucristo, por su religiosidad, debido al juicio que se echaron encima, muchas situaciones difíciles vinieron sobre el pueblo de Israel. Su sangre, nosotros nos hacemos responsables de cualquier consecuencia, sea en el reino espiritual o en el plano natural, por la muerte de ese hombre. No solamente nosotros, sino que compartimos esa maldición que nos estamos echando, la compartimos con nuestros hijos. Y el pueblo de Israel ha sufrido de una manera impresionante, impresionante. Otro texto que nosotros podemos encontrar, esto hablando acerca de lo que es el odio, otro texto que podemos nosotros encontrar está en Hechos 7:54. Allí habla acerca de Esteban, del martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo es el que muere en la cruz y da origen a la iglesia, pero como tal, como iglesia, el primer mártir de la iglesia cristiana se llama Esteban. Y Esteban en el capítulo 7 le está hablando al pueblo judío acerca de todas las injusticias que cometieron con el Señor y cómo lo asesinaron, y cómo el pueblo judío, cómo el pueblo de Israel a lo largo de todos los años asesinaba y mataba a los profetas que Dios estaba enviando para advertirlos. Y que en este momento él estaba recordándoles cómo habían asesinado al Señor Jesús. Y dice la escritura allí que cuando oyeron estas cosas, Hechos 7:54, cuando oyeron estas cosas se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. El odio que sentían contra el cristianismo, el odio que sentían contra aquellos que seguían al Señor Jesucristo, rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Este joven llamado Saulo después es el mismo Pablo. Y dice que los que apedrearon a Esteban tomaron sus vestiduras para poder actuar más libremente y las colocaron al lado de ¿quién? De Saulo. Pienso en Saulo, pienso allí en él que está mirando el rostro de Esteban. Y dice una parte de la escritura allí en el capítulo 7 que el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel, mientras que el rostro de sus verdugos respiraba muerte, respiraba odio, respiraba resentimiento. Y pienso en el apóstol Pablo, que era un hombre que aunque en ese momento estaba equivocado con lo que estaba haciendo, él era sincero en su amor hacia Dios. Él pensaba que estaba actuando de una manera correcta, mientras que los judíos que estaban apedreando a Esteban sabían que estaban haciendo algo incorrecto y lo odiaban y querían asesinarlo. El rostro resplandeciente de Esteban, que parecía un ángel. El rostro de odio, de ira de los israelitas, del pueblo judío que estaban allí lapidando a Esteban. Eso tuvo que quedar en la mente de Saulo. Eso tuvo que quedar allí en el corazón de él. Y de pronto, en sus tiempos, cuando pensaba en esa situación, comparaba y no podía encontrar lógica entre ver a Esteban, cómo actuaba y cómo actuaban sus verdugos. Y sigue diciendo allí la escritura, versículo 59 de Hechos 7. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya él sabía que iba a morir ahí. Él sabía que iba por un galardón grande y maravilloso, que iba a estar delante de la presencia del Señor y que iba a tener una bendición maravillosa. Dice: luego Esteban se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Se imaginan ustedes ese escenario? Los enemigos del camino, los enemigos del nombre, los enemigos del Señor Jesús, los enemigos de los cristianos con sus rostros llenos de odio, llenos de muerte, llenos de resentimiento, llenos de ira y de venganza. Y el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Ellos apedreándolo y Esteban puesto de rodillas diciendo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió.
Esteban hizo lo mismo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de pronto a veces nosotros decimos, ay, pero es que fue Jesús de Nazaret. Mira que aquí hay un ejemplo, y hay un ejemplo tremendo de muchísimos cristianos. Hay muchos cristianos, muchos hombres y mujeres de fe que murieron en medio del martirio, que fueron asesinados, y en medio allí de ese martirio que sufrieron, jamás maldijeron a sus verdugos. Jamás profirieron maldición contra sus verdugos, porque sabían que había un galardón grande para ellos y que jamás el Señor maldeciría. Entonces esto nos lleva a que sanemos nuestro corazón, a que sanemos nuestras emociones. Y lo más importante de esto es que aprendamos a perdonar. Mira, Esteban está recibiendo las pedradas impresionantes. Imagínate, pedradas en la cabeza, en el pecho, por todas partes en el cuerpo. Los tiraban a una parte honda y desde arriba le lanzaban piedras grandes para poderlo asesinar. Y él únicamente dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Qué buen ejemplo para nosotros. Hoy yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que si tienes una contienda, si tienes un conflicto con alguien, si tienes una pelea, un problema, si tienes algo casado de tu pasado con alguien, hoy yo te invito a que imites a Esteban. Hoy yo te invito a que, el Señor nos invita a que imitemos a Esteban y perdonemos a aquellos que de alguna manera algún daño nos han hecho o creemos que nos han hecho algún daño. Y digo creemos porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y sigue diciendo allí la escritura. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo estaba allí de acuerdo. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles fueron dispersados por regiones de Judea y de Samaria. Todos menos los apóstoles. Y dice la escritura que por donde fueron dispersados los apóstoles iban predicando allí el evangelio. Quiero ir al capítulo 9. Al capítulo 9 de Hechos. En el capítulo 9, en el versículo 1 al 3, versículos 1 al 3 dice, mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Mira cómo desafortunadamente Saulo allí se dejó contaminar por ese odio, se dejó contaminar por la ira, se dejó contaminar respirando amenazas de muerte también contra la iglesia. Se dejó influenciar, aunque era un hombre que amaba a Dios y creía que estaba actuando bien. Pero una cosa era creer que estaba actuando bien y otra cosa era que de un momento a otro Saulo empezó también a comportarse como aquellos que habían asesinado a Esteban. Y dice, y mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco. Las sinagogas eran los sitios donde en algunas ocasiones se reunían allí los cristianos. Ellos no tenían templos y en ocasiones utilizaban allí las sinagogas. A las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, el cristianismo, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Dice la escritura que Saulo también respiraba amenazas de muerte, de odio contra los cristianos, y estaba decidido a acabar con aquellos que según él blasfemaban contra Dios, llamando a Jesucristo Hijo de Dios, llamando a Jesucristo Dios. Porque el Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, Él también es Dios, o Él es parte de esta Trinidad. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo es parte de esa deidad. Él tiene su deidad totalmente autenticada y respaldada por las Escrituras. Pero para Saulo era una blasfemia que llamaran al Señor Jesucristo el Hijo de Dios, que atribuyeran al Señor Jesucristo también divinidad. Entonces él en ese momento quiere acabar con esos herejes según su concepto, y la manera era atraparlos y llevarlos para que fueran juzgados y muy posiblemente sufrir el mismo destino que sufría Esteban. Pero cuando él está haciendo eso, dice en el versículo 4,
En el versículo 3, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los que creen en mí? ¿Por qué persigues a los que me adoran? No, el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? No los estás persiguiendo directamente a ellos. Al perseguirlos a ellos, me persigues a mí. Cuando alguien te hace daño a ti, se está levantando contra el Señor. Por eso es que nosotros no debemos buscar venganza. Debemos dejar las cosas al que juzga rectamente. Dice que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Y en ese momento Saulo tiene ese encuentro personal con el Señor. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dice en la versión de la Reina Valera. Y el Señor le indica qué es lo que tiene que hacer. Y en medio de las luchas que tienes, en medio de los conflictos que tienes en tu corazón, sería bueno que hoy le dijeras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Espíritu Santo te va a responder: hijo, hija, yo quiero que perdones. Yo quiero que seas libre. Porque si tú sigues con resentimiento, si tú sigues con amargura, si tú sigues con ira, estos espíritus inmundos le van a dar cabida y le van a abrir paso al odio, y el odio te va a destruir. Porque el odio no debe estar en el corazón de un hijo de Dios, no debe estar en el corazón de una hija de Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? Dice la Nueva Traducción Viviente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mira, es decir, el corazón varía. ¿Cuántas veces has recibido palabras cariñosas e incluso hasta de admiración y de respeto por otros? Y esos mismos que un día te abrazan y te dicen que te aman, después se levantan de una forma terrible contra ti. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús de Nazaret. No debemos guardar en su corazón resentimiento u odio hacia las personas que hacen esas cosas contra nosotros. Porque nuestra mirada debe estar puesta en Jesús de Nazaret. Y hay que hacer: perdonar, orar por ellos y seguir adelante con la ayuda del Señor. Porque dice que engañoso es el corazón. Esas personas en un momento lo pueden estar diciendo de una manera muy sincera, pero más adelante su corazón cambia, sus emociones cambian, sus sentimientos cambian. Te abrazan, te dicen que te aman, pero realmente en el fondo del corazón no es así. Ya llega un tiempo en que de pronto ya no te aman. Te lo dicen como por una frase de cajón, pero su corazón ya no está contigo. Su corazón ya no alberga ese sentimiento de cariño. Y dice aquí la Escritura: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Te pueden decir: se te quiere mucho, pero por la espalda pueden estar haciendo cosas contra ti para lastimarte a ti, para lastimar la iglesia donde te congregas, para lastimar la iglesia que tú pastoreas, para dividirte la iglesia, para sacarte gente de la iglesia. Buscan la manera. Hay que orar por esas personas y hay que bendecirlas a pesar de eso que están haciendo. Porque sabes una cosa, finalmente el dueño de las almas se llama Jesús de Nazaret. Y es el Señor el que obra. Es el Señor el que obra. Dice en Mateo 27, del 3 al 5, hablando acerca de lo que es la autocondenación, que es algo que no debemos permitir tampoco en nuestro corazón. Dice: cuando Judas, el que había traicionado al Señor Jesús, se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Mira, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento, de pronto te sientes un poco mal, pero sigues adelante. El arrepentimiento te hace dar media vuelta y caminar en dirección contraria al mal que estabas haciendo.
Entonces dice la escritura que se llenó de remordimiento, la Nueva Traducción Viviente, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Si Judas se hubiera detenido, si Judas se hubiera arrepentido, si Judas le hubiera pedido perdón al Señor y se arrepiente, el Señor lo perdona. Pero hay algo en Judas, hay una autocondenación. Una autocondenación. Recuerdo en este momento, se me viene a la mente la película dirigida por Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y si tú viste La Pasión de Cristo, hay una escena donde Judas, después de entregar las monedas que había recibido de pago por traicionar al Señor, empieza a salir y va por las calles y empieza a ver como ciertos demonios que lo acosan. Mira, yo creo que es muy posible que eso haya pasado. Y vino la autocondenación en Judas y los temores y los miedos y no le permitió arrepentirse. No pensó que Dios lo podía perdonar, no pensó que Dios lo podía restaurar. Y en esa autocondenación y en ese sentirse rechazado totalmente por Dios, la solución que encontró Judas fue ir a ahorcarse. No importa lo que tú hayas hecho, y el Señor te llama a reconciliación. El Señor te llama a arrepentimiento. Y dice la Escritura, si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si son rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa qué tanto, si nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y empezamos a caminar en el sentido contrario del mal y del pecado, el Señor va a perdonar nuestros pecados, va a borrar toda maldad, porque para eso se derramó la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Mira, Pedro negó 3 veces al Señor. Y dice que salió y lloró amargamente. Pero más adelante, Pedro se arrepiente. Y el Señor lo llama. Y el Señor lo restaura. 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Pues le hubiera preguntado solamente, Pedro, ¿me amas? Pues bueno, sí, Señor, yo te amo. Pero dijo, ¿me amas más que estos que no me negaron 3 veces? Y en 3 oportunidades el Señor le pregunta, por cada negación de Jesús, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Finalmente Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esto da para una charla un poquito más amplia que de pronto podamos tener más adelante. Pero es el odio, es la autocondenación lo que daña nuestros corazones. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón sale el estilo de vida que nosotros desarrollamos, que nosotros vivimos. Dijo el Señor Jesucristo que realmente lo que daña al hombre es lo que sale de su corazón, porque de su corazón salen las mentiras, los engaños, los adulterios, las fornicaciones, la hipocresía. Todas esas cosas salen de nuestro corazón. Todas esas emociones que van en contra de lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros, todo eso sale del corazón. Y vamos a seguir más adelante, mañana con la ayuda del Señor vamos a seguir con este tema. De pronto retomamos esta parte, mañana veremos cómo el Señor nos guía. Pero hoy les quiero invitar a que sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret, de toda autocondenación, que sean libres de todo odio en el nombre de Jesús. Hoy te invito a que descargues tu corazón, a que delante del Señor descargues tu corazón. Y que te libres de toda cadena y de toda opresión de odio y de autocondenación. Y la mejor manera de hacerlo es entregando nuestra vida a Jesús de Nazaret. Si aún no tienes a Jesús de Nazaret en tu corazón, hoy te invito a que hagas esta oración y digas, Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado. Hoy te pido que seas mi Salvador y el Señor de mi vida, que perdones todos mis pecados, que me ayudes con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu propósito conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. Y te pido que me ayudes a sanar mi corazón,
que me libres de todo odio, de todo resentimiento, de toda amargura, de toda autocondenación, de todo aquello que no te agrada, que sanes mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Los bendigo en este día en el nombre de Jesús y le pido al Señor que sane nuestros corazones. Un abrazo para todos, el Señor los bendiga y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. Bendiciones para todos.